Pues el día de hoy vamos a ver algunos ejemplos para ver cómo se grafican este tipo de funciones racionales con base en el algoritmo de la clase pasada. Veamos algunos ejemplos. Entonces, con base en el algoritmo anterior, graficar las siguientes funciones. Entonces, número 1, sea f de x igual a x más 1 sobre x cuadrada más x menos 6. En el punto número 1 de este algoritmo nos dice que debemos encontrar x tal que h de x sea igual a 0. Antes de continuar, como vemos, esta función racional es la forma general h de x sobre g de x, ¿verdad? Entonces el primer punto nos pide encontrar valores de x tal que el polinomio del numerador se haga igual a 0. Entonces, como h de x es igual a x más 1, entonces x más 1 lo tenemos que ser igual a 0. Es decir, a partir de aquí vamos a encontrar el valor de x tal que x más 1 sea igual a 1. Entonces, despejemos x. Como x más 1, como 1 está sumando, entonces 1 pasa restando. Entonces, x más 1 es igual a 0. Implica que x es igual, si uno está sumando, pasa restando, ¿verdad? Pues x es igual a menos 1. Aquí ya encontramos un punto crítico que nos va a servir de guía para poder graficar esta función. Segundo paso. Nos piden que hallemos el valor o los valores de x tal que el denominador g de x se tenga que hacer igual a 0. En este caso, como f de x esta función es la forma f de x igual a h sobre g de x, implica que g de x tiene que ser igual a x cuadrada más x menos 6, ¿verdad? Esto implica que x cuadrada más x menos 6 tiene que ser igual a 0. Para encontrar los valores de x tal que esta ecuación cuadrática se haga 0, tenemos dos formas diferentes de hacerlo.
La primera es hallar los factores de x cuadrada más x menos 6 igual a 0. Es decir, tenemos que encontrar dos números tales que multiplicados nos den menos 6, pero sumados nos den más 1 por el segundo sumando que tenemos en esta ecuación cuadrática. Y entonces generamos dos paréntesis en donde van a estar los factores de x cuadrada más x menos 6. En cada paréntesis ponemos x, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que encontrar dos números, tal que multiplicados nos den menos 6, pero sumados nos den más 1. En este caso, los dos números que multiplicados nos dan menos 6, bueno, nos den 6, es 3 y 2. 3 por 2 es 6, pero la suma entre 3 y 2 debe ser más 1. Por lo tanto, 3 debe quedarse con el signo positivo y 2 debe quedarse con el signo negativo. De tal manera que más 3 por menos 2 nos va a dar más 6, menos 6, pero 3 menos 2 nos va a dar más 1. Por lo tanto, los factores de x cuadrada más x menos 6, que es igual a 0, son x más 3 y x menos 2. Y por lo tanto, se deben igualar a 0. Para que x más 3 por x menos 2 sea 0, o x más 3 es igual a 0, o x menos 2 tiene que ser igual a 0. Para que x más 3 sea 0, x es igual debe ser igual a menos 3. Y para que x menos 2 sea 0, x debe ser igual a 2. Y aquí encontramos entonces nosotros otros dos puntos críticos. Pero son los valores, pero como son los valores que hacen que el polinomio del denominador se haga 0, y recuerden que en el inciso 2 de este algoritmo, los valores de x que hacen que g de x haga 0, siempre van a ser las asíntotas verticales. Entonces, menos 3 y 2 son las asíntotas verticales. ¿Hasta aquí hay una pregunta, alguna duda? No, profesor, muchas gracias. No, profesor. Okay. Entonces, en los primeros dos incisos vamos a encontrar los puntos críticos que nos van a permitir dividir nuestra recta real en subintervalos. De tal manera que para el inciso 3 vamos a generar una tabla de datos con base en los subintervalos que se hayan obtenido al dividir la recta real. Pero antes de eso, se había comentado que esta es una manera de encontrar los valores de x que hacen que g de x sea igual a 0, ¿verdad? Otra forma es la siguiente. Vamos a ponerlos en verde, ¿verdad? Segunda forma. Y es usando la fórmula general para encontrar la solución de este tipo de ecuaciones cuadráticas. Tenemos que x cuadrada más x menos 6 igual a 0.
tiene la forma general de la ecuación ax cuadrada más bx más c igual a 0, cuya solución general es x igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4a por c sobre 2a. En este ejemplo, puesto que x cuadrada más x menos 6 igual a 0 tiene la forma general de ax cuadrada más bx más c igual a 0, en este ejemplo a es igual a 1, porque aquí hay un 1 que está multiplicando x cuadrada. B también es igual a 1, porque a x lo está multiplicando 1. Y C debe ser igual a menos 6. Aplicando la fórmula se tiene entonces que x es igual a menos 1, que es menos b, ¿verdad? Luego más menos la raíz cuadrada de b cuadrada, que es 1 al cuadrado, menos 4 por a, pero a vale 1, que es 4 por 1, y por c, que es menos 6, entre 2a, ¿verdad? 2 por 1. Y entonces, x es igual a menos 1, más menos la raíz cuadrada de 1 al cuadrado es 1. Aquí tengo menos por menos da más. 4 por 1 por 6 nos da más 24. Sobre 2 por 1 nos va a dar 2. Y entonces aquí tenemos dos valores de x por este más menos, que son solución para la ecuación cuadrática x cuadrada más x menos 6. Y entonces aquí x es igual a menos 1 más raíz cuadrada de 25 sobre 2, o x es igual a menos 1 menos la raíz cuadrada de 25 sobre 2, ¿verdad? Y entonces tenemos que x es igual a menos 1, raíz cuadrada de 25 es 5, que es menos 1 más 5 sobre 2, y que x es igual a menos 1 menos 5 entre 2, ¿verdad? Por lo tanto, x es igual a menos 1 más 5, nos queda 4 entre 2, es 2. Menos 1 menos 5 nos da menos 6, entre 2 nos da menos 3. Y aquí tenemos nuestras asíntotas verticales, ¿verdad? En x igual a 2 y en x igual a menos 3. Ya ustedes van a elegir cualquiera de las dos formas, la que les sea más sencillo y más fácil utilizar. Hasta aquí estamos con el paso 2. Es decir, hemos encontrado valores de x tales que tanto el numerador como el denominador de la función f de x se hacen igual a 0.
Entonces, paso número 3. Se tienen los puntos críticos. ¿Cuáles serán? Vamos a ponerlos en orden ascendente. Tenemos menos 3. Luego, el valor de x que encontramos en el inciso 1, que es menos 1. Y 2. Con base en estos valores, se divide la recta real. Recuerden que la recta real es una recta que va de menos infinito hasta más infinito, pasando por 0. Ubicamos los puntos críticos, menos 3, menos 1 y 2, sobre la recta real. 1, menos 1, menos 2, menos 3, 1 y 2. Entonces, con base en estos valores críticos, vamos a dividir la recta real en subintervalos. Primero es el que va de menos infinito a menos 3. El segundo es el que va de menos 3 a menos 1. El tercero es el que va de 1 a 2. Y el último subintervalo es el que va de 2 a infinito. Con base en estos subintervalos, vamos a generar la siguiente tabla. En la primera columna vamos a poner estos subintervalos. Entonces aquí tenemos el intervalo, ¿verdad? Es el que va de menos infinito a menos 3. El segundo subintervalo es el que va de menos 3 a menos 1. El tercer subintervalo es el que va de menos 1 a 2. Todos deben ser intervalos abiertos, ¿verdad? Y el último intervalo es el que va de 2 a infinito. Con base en estos intervalos o subintervalos, nosotros vamos a elegir un valor de prueba. Este valor de prueba nos va a dar un signo. Este signo nos va a determinar la posición de la gráfica respecto al eje X. Ajá. Ok. No olvidemos que f de x es igual a x más 1 sobre x cuadrada más x menos 6. Ajá. Entonces, nos fijamos en el primer subintervalo.
elegimos un valor o un número entre menos infinito y menos 3. Por ejemplo, que x sea igual a menos 4. Entonces, f de menos 4, ¿verdad? Tomamos la regla de correspondencia para f de x, que tenemos acá, y ponemos f de menos 4, pues va a ser igual a menos 4 más 1 sobre menos 4 al cuadrado. Aquí tengo más por menos da menos 4 menos 6. Entonces f de menos 4 es igual a menos 4 más 1 nos da menos 3. Aquí nos queda menos 4 al cuadrado, nomás nos da más 16. Menos 4 menos 6 nos da menos 10. Entonces f de menos 4 es igual a menos 3 entre 4, ¿verdad? Es decir, menos 3 cuartos. Perdón, menos 3 sextos. Que es un medio, ¿verdad? Entonces f de menos 4 es igual a menos un medio. Aquí nos dio un signo negativo. Entonces aquí tenemos signo menos, ¿verdad? Por convención, cuando la gráfica está por debajo del eje X, siempre va a tener signo negativo. Por lo tanto, la gráfica está por abajo del eje X. Si estuviera por arriba del eje X, obtendríamos un signo positivo. Aquí no importa qué valor hayan elegido. Aquí lo que importa es el signo que vamos a obtener dentro de este intervalo. Es decir, ustedes pueden tomar, por ejemplo, x igual a menos 10, lo sustituyen en f de x, les va a dar otro valor numérico, pero el signo vuelve a ser negativo. Esto quiere decir que la gráfica está por debajo del eje X. Ok. Vamos con el siguiente subintervalo. Y vamos a tomar un valor de prueba entre menos 3 y menos 1. Por comodidad vamos a elegir, por ejemplo, menos 2. Pueden elegir menos 2.1, menos 2.3, menos 2.9, etc. O menos 1.5, menos 1.6, el que ustedes quieran, pero que esté entre menos 3 y menos 1. Por comodidad, puesto que menos 2 es un número entero, elegimos x igual a menos 2. Entonces, f de menos 2 veamos que es igual. Tenemos f de menos 2 a que es igual. Pues volvemos a realizar el mismo procedimiento y sustituimos menos 2 en f de x. Y entonces tenemos que f de menos 2 es igual a menos 2 más 1 entre menos 2 al cuadrado. Aquí tengo más por menos 2, nos da menos 2, menos 6. Es decir, f de menos 2 más 1 nos queda menos 1. Aquí nos queda menos 2 al cuadrado, nos queda más 4, menos 8. Esto es igual a menos un cuarto, ¿verdad? No, perdón, es a menos 1 entre menos 4. Ajá. Por lo tanto, f de menos 2 es igual a menos entre menos da más un cuarto. Es decir, f de menos 2 es igual a más un cuarto, ¿verdad? Quiere decir que, puesto que este valor dio un signo positivo, quiere decir que la gráfica está por arriba del eje X.
Tomamos el siguiente subintervalo y elegimos un valor entre menos 1 y 2. En este caso, para hacer más sencillas las cosas, elegimos x igual a 0. Y entonces f de 0 pues va a ser igual a 0 más 1 entre 0 al cuadrado menos 0 menos 6. Nos queda más 1 entre menos 6, es decir, menos un sexto. Obtuvimos un signo negativo, quiere decir que la gráfica está por abajo del eje X. Finalmente, elegimos un valor de prueba en el intervalo que va de 2 a infinito. Por ejemplo, elijamos el más cercano a 2, por ejemplo que sea 3. Entonces f de 3, volvemos a hacer las operaciones. Y entonces f de 3 es igual a 3 más 1 sobre el 3 al cuadrado más 3 menos 6. Y entonces f de 3 es igual a 4 sobre 12 menos 6. Es decir, f de 3 es igual a más 2 tercios, ¿verdad? O 4 sextos, como quieran verlo. Aquí obtuvimos un signo positivo, porque f de 3 es igual a más 2 tercios. Fue un signo positivo, por lo tanto la gráfica está por arriba del eje X. Ok. ¿Aquí hay alguna pregunta, alguna duda? No, profesor. No, profesor. Muy bien. Pues si quieren desde aquí ya podemos empezar a esbozar la gráfica. Es decir, vamos a ubicar sobre el eje X a los puntos críticos que hayamos en los incisios 1 y 2. Yo aquí nomás voy a poner signo, intervalo, signo y posición. Ok. Se quiera menos, más, menos, más. Sé que está arriba. Abajo. Ok. Por acá vamos a menos infinito, menos 3. Solo pongo esta parte de la tabla para guiarme y les explique más o menos a qué nos vamos refiriendo en cada paso. Aquí, en este caso,
ya podemos poner sobre el plano cartesiano, sobre el eje X del plano cartesiano, ¿verdad? A nuestros puntos críticos, que es en 2, en menos 1 y en menos 3. Cuando los alejamos del eje Y por la izquierda de Y, nos vamos a menos infinito. Cuando nos alejamos del eje Y hacia la derecha del eje Y, nos vamos hacia más infinito. Cuando vamos hacia arriba sobre el eje X, nos vamos a más infinito, y hacia abajo sobre el eje X, y con respecto al eje X, nos vamos a menos infinito sobre el eje Y. En menos 3 y 2, que son los valores de X, que hacen que el denominador g de X hace 0, nosotros encontramos las asíntotas verticales. Como son diferentes de 0, las vamos a dibujar de forma punteada, ¿verdad? Y entonces aquí estamos con el inciso número 7. Ok. Entonces, para el inciso 4, queremos ver el comportamiento de la gráfica de la función cuando nos acercamos a las asíntotas verticales, tanto por su izquierda como por su derecha. Y lo vamos a hacer para las dos asíntotas verticales. Y empezamos de izquierda a derecha. Entonces decimos, si X se acerca a menos 3 por la izquierda de menos 3, es decir, estamos en el primer intervalo en esta zona, entonces f de x hacia dónde se acerca. Por eso nos fijamos en el primer subintervalo de la tabla. Cuando vamos de menos infinito a menos 3, obtuvimos un signo negativo. Quiere decir que la gráfica está por debajo del eje X, es decir, está en esta zona. Quiere decir que entre más cerca estemos de menos 3, f de x se va haciendo más y más negativo. Por lo tanto, cuando estamos suficiente cerca de menos 3 por la izquierda de menos 3, f de x tiende a menos infinito. Este signo nos indica, este signo menos, nos indica que cuando nos acercamos a la asíntota vertical en x igual a menos 3, la gráfica de la función se hace cada vez más y más negativa, por lo tanto tiende a menos infinito. El signo menos nos dice que se va a menos infinito. Y entonces, quiere decir que estamos cerca de menos 3, f de x tiende a menos infinito. Ahora, acerquémonos a esta misma asíntota vertical, pero por la derecha de menos 3. Aquí vamos a leer un poco al revés. Vamos a leer de derecha a izquierda. Es decir, cuando acercamos desde menos 1 a menos 3, nosotros ya estamos en el segundo subintervalo. Aquí nos dio un signo positivo. Quiere decir que la gráfica está por arriba del eje X, lo cual quiere decir que entre más cerca estemos de menos 3 por la derecha de menos 3, f de x se va haciendo más y más positiva. Por lo tanto, tiende a más infinito. Y entonces decimos, si x tiende a menos 3, pero por la derecha de menos 3, la gráfica de la función, como está por arriba del eje x, no le queda más que irse a más infinito. Y entonces, vamos de menos 1 a menos 3. Entre más cerca estemos de menos 3, f de x se hace cada vez más y más positiva. Por lo tanto, tiende a más infinito. Ya terminamos con la primera asíntota vertical. Y ahora fijémonos en la asíntota vertical en x igual a 2. Como observamos, están en el tercero y cuarto intervalo. Es decir, ahora acerquémonos a menos 2 por la izquierda de menos 2. Es decir, vamos de menos 1 a 2. Quiere decir que estamos en el tercer subintervalo. Y como obtuvimos un signo negativo, estamos seguros que la gráfica tiende
a menos infinito cuando nos acercamos a 2 por la izquierda de 2. Y entonces decimos, si x tiende a 2 por la izquierda de 2, entonces f de x tiende, como está por debajo del eje x, se va a ir necesariamente a menos infinito. Y este signo menos nos lo está indicando. Por lo tanto, cuando vamos de menos 1 a 2, puesto que está por debajo del eje x, la gráfica de la función tiende a menos infinito. Finalmente, nos acercamos a 2, pero por la derecha de 2. Y decimos, si x tiende a 2 por la derecha de 2, entonces la gráfica de la función, en este caso como estamos en intervalo que va de 2 a infinito, nos vamos acercando desde infinito a 2, y eso quiere decir que estamos en el cuarto subintervalo. Como el valor de prueba nos dio un signo positivo, quiere decir que la gráfica está por arriba del eje x, es decir, está en esta zona. Por lo tanto, entre más cerca de 2, pues la gráfica se hace cada vez más y más positiva. De tal manera que para valores de x suficientemente cercano a 2 por la derecha, f de x tiende a más infinito. Ya analizamos dos puntos críticos, en x igual a menos 3 y en x igual a 2, que es donde están las asíntotas verticales. Falta analizar el otro punto crítico, que es en x igual a 1, a menos 1. Entonces, en el inciso 5, ubicamos los intervalos donde está menos 1, y vemos que está el que va de menos 3 a menos 1 y de menos 1 a 2. Cuando vamos de menos 3 a 1, la gráfica está por arriba del eje x. Y cuando pasamos de menos 1 a 2, la gráfica ya está por debajo del eje x. Es decir, pasa de ser positiva a ser negativa. Por lo tanto, la gráfica cruza al eje x en x igual a menos 1. Y es acá el punto donde la gráfica cruza. ¿Te queda alguna pregunta, alguna duda? ¿Puede volver a repetir el punto 5, profe, por favor? El punto 5, ok. Ya habíamos analizado a menos 3 y 2, ¿verdad? Ya vimos hacia dónde tiende cuando acercamos a estas asíntotas verticales. Nos falta analizar el otro punto crítico, que es en x igual a menos 1. Bueno, de hecho aquí en la gráfica se ve claramente dónde cruza el eje x. Pero para argumentar mejor nuestra respuesta, nosotros vemos que cuando vamos de menos 3 a menos 1, estamos en el segundo subintervalo. Aquí tenemos un signo positivo. Y cuando pasamos de menos 1 a 2, la gráfica, nos fijamos y estamos en el tercer intervalo, vemos que obtuvimos un signo negativo. Quiere decir que la gráfica pasa de estar arriba del eje x en un intervalo a estar abajo del eje x en el siguiente subintervalo. Por lo tanto, la gráfica cruza al eje x en x igual a menos 1. Y gráficamente se ve, ¿no? Donde cruza al eje x. En el inciso 4, para saber cuando se acercan a las asíntotas verticales, basta con ver los signos que se obtuvieron en los valores de prueba de cada subintervalo de la tabla 3. Si da un signo menos cuando se acercan a esa asíntota vertical, se va a menos infinito. Si obtuvieron un signo más cuando se acercan a esa asíntota vertical, quiere decir que se va a más infinito. Y así sucesivamente.
Más o menos quedó claro el inciso 5. Sí, profe. De hecho, no necesitan, sí. De hecho, no necesitan poner todos los pasos, con que me obtenga una gráfica como debe ser, aunque no pongan estos numéricamente los puntos que deben seguir, ¿verdad? Si no hay dudas, pasamos con el punto número 6. Profe, tengo una duda. Sí. Bueno, en el uso de la fórmula general, ¿es solamente otro método para poder encontrar los puntos críticos? Sí, la fórmula general solo es otra manera de encontrar los puntos críticos, sobre todo cuando es una ecuación cuadrática, ¿no? Y, por ejemplo, en el denominador, en este caso, tuvimos una ecuación cuadrática que es muy similar a la ecuación general cuadrática. Y esa ecuación general cuadrática tiene una fórmula general que va a ser solución para esa misma ecuación cuadrática, ¿sí? Pueden usar ese método, ¿verdad? O pueden usar el de encontrar los factores de esa ecuación cuadrática. Cualquiera de los dos, el que a ustedes más les guste. ¿Sí? Gracias, profe. Sí. O sea, puede ser uno o puede ser el otro método. No necesitan escribir los dos para responder esa parte, ¿no? Con uno solo es suficiente. Ok, vamos con el inciso 6. Voy a borrar esto. Como vemos en la gráfica, ya analizamos la parte central de esta misma gráfica, pero queremos ver cómo se comporta la gráfica de la función en los extremos de esta gráfica, ¿verdad? Para esto, hagamos lo siguiente. Pues aquí tenemos que analizar el comportamiento de la gráfica de la función. Es el inciso 6. Cuando nos alejamos de las asíntotas verticales, es decir, cuando x tiende a menos infinito, es decir, vamos de menos 3 hasta menos infinito, o cuando x tiende a más infinito, es decir, cuando nos alejamos de la asíntota vertical en x igual a 2, ¿verdad? Para esto sea f de x igual a x más 1 sobre x cuadrada más x menos 6, ¿verdad? Para saber con precisión hacia dónde se aproxima la gráfica, la función, cuando tomamos valores muy positivos o muy negativos del dominio de la función, hagamos lo siguiente. Nos fijamos en el grado máximo del polinomio del denominador, es x cuadrada. Entonces, dividamos al numerador y al denominador entre x al cuadrado. Al hacer esto, lo que estamos haciendo es asegurarnos que no exista un cero en el denominador, ya que si dividimos x cuadrado entre x cuadrado nos va a dar siempre 1. Y lo demás no nos importa mucho, pero sí lo que nos importa es que tengamos términos que estén siendo divididos entre x. Y entonces tenemos lo siguiente. Hacemos x más 1 sobre x cuadrada sobre x cuadrada más x menos 6 entre x al cuadrado. Y entonces esto es igual a esto es f de x
De hecho, aquí vamos a obtener una expresión equivalente a la expresión original. Separamos en sumandos para poder simplificar. Nos queda que es x sobre x al cuadrado más 1 entre x al cuadrado. Separamos en sumando los términos del denominador y nos queda x cuadrada entre x cuadrada más x sobre x cuadrada menos 6 sobre x al cuadrado. Y entonces podemos simplificar. Tenemos x entre x al cuadrado, aquí x, nos queda x sobre x por x, ¿verdad? X entre x nos queda 1 sobre x. Como aquí no lo podemos simplificar, lo dejamos como está. Más 1 sobre x al cuadrado. Sobre, tengo x cuadrada entre x cuadrada, me va a dar 1. Aquí garantizamos un valor constante en el denominador. Y eso evita que el denominador se haga 0. Luego más x entre x al cuadrado, nos queda 1 sobre x, menos 6 sobre x al cuadrado, ¿verdad? Y esta es la expresión equivalente a nuestra función racional original. Pero si observamos, nos quedaron términos que están siendo divididos entre x. Entonces, si x tiende a infinito, o si x tiende a menos infinito, 1 sobre x, ¿hacia dónde debe tender? Es decir, si elegimos valores suficientemente grandes de x, estos términos que están siendo divididos entre x se van haciendo más pequeños. Por ejemplo, si elegimos x igual a 10, nos queda 1 sobre 10. Si elegimos x igual a 100, nos queda 1 sobre 100, se va haciendo más pequeño. Si elegimos x igual a 1 millón, nos queda 1 sobre 1 millón, nos queda 0.00001. Es decir, entre más grande sea x, estos términos que están siendo divididos entre x se van haciendo más pequeños, de tal manera que tienden a 0. El término 1 sobre x al cuadrado, pues se va muchísimo más rápido a 0 porque el denominador se eleva al cuadrado, por lo tanto también tiende a 0. También 1 sobre x tiende a 0 y 6 sobre x al cuadrado también tiende a 0, ¿verdad? Por lo tanto, aquí vamos a usar un poquito la noción del límite. Por lo tanto, si x tiende a infinito o si x tiende a menos infinito, f de x, que es igual a 1 sobre x más 1 sobre x al cuadrado sobre 1 más 1 sobre x menos 6 sobre x al cuadrado, pues como todos tienden a 0, podemos hacer la sustitución directa. 1 sobre x es 0, más 1 sobre x al cuadrado es 0, sobre 1 más 0 menos 0. Por lo tanto, f de x es igual a 0 entre 1 igual a 0. Es decir, conforme x se aleja de las asíntotas verticales, la gráfica de la función tiende a 0. Es decir, tiende a encontrarse con el eje x. Bueno, aquí entonces, por lo tanto, la recta y igual a 0 es una asíntota horizontal, ¿verdad? Es decir, el mínimo valor, aquí está la asíntota horizontal. Ajá. Entonces, si x tiende a infinito, pues la gráfica de la función tiende a 0. Ajá. Es decir, tiende a acercarse al eje x. O si x tiende a menos infinito, f de x también se acerca a 0, pero desde abajo del eje x, ¿verdad? Por lo tanto, en y igual a 0, encontramos la asíntota horizontal. Si aplicamos la noción del límite,
Aquí le vamos a poner, decimos, el límite cuando x tiene infinito de f de x, pues va a ser igual al límite cuando x tiene infinito de x más 1 sobre x cuadrado más x menos 6. Y como vimos, ese límite es igual a 0. En este caso el límite existe, por lo tanto la función es continua de menos infinito a menos 3 y de 2 a infinito. Obviamente entre menos 3 y 2, ¿verdad? Y no es continua en x igual a menos 3 y en x es igual a 2. ¿Dudas, preguntas? No, profesor, gracias. Ok. Si quieren vemos otro ejemplo. Sí, profe, está bien. Ok. Voy a borrar. Sí, profe, gracias. Sí. Por ejemplo, número 2. Que f de x es igual. En este ejemplo vamos a ver que la asíntota horizontal va a estar en y igual a 1. Por ejemplo, f de x es igual a x cuadrada más 2x menos 3 sobre x cuadrada menos 4. Esta es de la forma general. F de x igual a h de x sobre g de x, ¿verdad? Entonces, número 1. Tenemos que encontrar x tal que h de x, que es igual a x cuadrada más 2x menos 3, sea igual a 0, ¿verdad? Tenemos una ecuación cuadrática, ustedes pueden resolverlo ya sea por fórmula o encontrando sus factores. Encontremos los factores de esta ecuación cuadrática. Es decir, tenemos que encontrar dos números tales que multiplicados nos den menos 3, pero sumados nos den más 2. En este caso es más 3 y menos 1, ¿verdad? Es decir, más 3 por menos 1 nos da menos 3. Más 3 menos 1 nos da 2. Por lo tanto, los factores de x cuadrado más 2x menos 3 es x más 3 por x menos 1. Para que esto sea 0, x más 3 debe ser igual a 0. Esto quiere decir que x debe ser igual a menos 3 para que x más 3 sea 0. 0 por x menos 1 nos da 0. Y para que x menos 1 sea 0, pues x debe ser igual a 1. De tal manera que 1 menos 1 es 0, por x más 3 nos da 0. Esos son los puntos críticos en el inciso 1, ¿verdad? Punto número 2. Tenemos que hallar x
tal que g de x, que es igual a x cuadrada menos 4, se hace igual a 0, ¿verdad? Aquí podemos recurrir a tres formas distintas. Una, encontrar los factores de x cuadrada menos 4. La otra, recurrir a la fórmula general o despejar directamente. Pero cuando despejamos directamente, nos va a dar una raíz de más 4. Pero eso quiere decir que hay dos números que elevado al cuadrado nos va a dar más 4. Por lo tanto, cuando despejamos x de esta expresión, nos queda que x cuadrada es igual a 4, lo cual implica que x es igual a más menos la raíz cuadrada de 4. Es decir, vemos que x es igual a 4 o x es igual a 2 o x es igual a menos 2, ¿verdad? De tal manera que menos 2 al cuadrado nos da más 4, menos 4 es 0. 2 al cuadrado nos da 4, menos 4 también es 0. Y estos puntos críticos van a ser las asíntotas verticales. Ajá. Punto 3. Tenemos nuestros puntos críticos, menos 3, menos 2, 2 y 1, ¿verdad? Que hacen que se obtengan ceros tanto en el numerador como en el denominador. Con base en estos valores, vamos a dividir la recta real en subintervalos. Tenemos la recta real que va de menos infinito a infinito. Tenemos que es menos 1, menos 2, menos 3. Tengo 1 y 2. Dividimos en intervalos, que va menos infinito a menos 3, de menos 3 a menos 2, de 2 a 1, de 1 a 2 y de 2 a infinito. Con esto podemos elaborar nuestra siguiente tabla. Vamos a tener el intervalo el valor de prueba, el signo y la posición de la gráfica respecto del eje X. Tenemos el primer intervalo que va de menos infinito a menos 3. El segundo que va de menos 3 a menos 2. El siguiente que va de menos 2 a 1. El siguiente de 1 a 2. Y el último es el que va de 2 a infinito. Ok. Espero que sí se vea. Damos un valor de prueba entre menos infinito y menos 3. Por ejemplo, menos 4. Y entonces tenemos que es f de menos 4. ¿A qué debe ser igual? Hacemos operaciones. F de menos 4 es igual a menos 4 al cuadrado, más 2 por menos 4 menos 3, sobre
menos 4 al cuadrado menos 4, ¿verdad? Aquí tengo 16 menos 8 menos 3 nos da menos 11. Sobre 16 menos 4 nos da 12, ¿verdad? Y aquí tenemos que es 5 doceavos. Nos dio un valor positivo. Quiere decir que la gráfica está por arriba del eje X. Tomamos un valor entre menos 3 y menos 2. Por ejemplo, cualquier valor que esté entre menos 3 y menos 2, por ejemplo, x igual a menos 2.5. Entonces, f de menos 2.5 pues va a ser igual a menos 2.5 al cuadrado más 2 por menos 2.5 menos 3 sobre menos 2.5 al cuadrado menos 4. Entonces aquí sería menos 2.5 al cuadrado nos da 6.25. Luego menos 2.5 por 2 nos da menos 5, ¿verdad? Menos 3 sobre 6.25 menos 4. Tenemos 6.25 menos 8. Nos da menos 1.75 sobre 6.25 menos 4. Nos da más 2.25. Aquí es positivo. Entonces, f de menos 2.5 nos va a dar menos 1.75 sobre 2.25. Nos dio un signo menos, quiere decir que la gráfica está por abajo del eje X. Tomamos el siguiente intervalo, es el que está entre menos 3 y 1. Por ejemplo, 0. Nos va a quedar menos 3 entre menos 4. Va a ser más 3 cuartos. Entonces, f de 0 es igual a 3 cuartos positivo. Quiere decir que la gráfica está por arriba del eje X. Profe, pero no sería menos 2. ¿En dónde? Acá no, porque es entre Ahí. menos 3 y 1. 1 positivo. Podemos haber tomado menos 2. A ver, aquí es menos 2, ¿verdad? Perdón. Aquí es menos 2, está bien. Pero no importa. Un valor entre menos 2 y 1, por ejemplo, 0. Nos va a dar exactamente lo mismo. Aquí yo me equivoqué, sí está bien. Entonces aquí es menos 2 y 1. Ok. Tomamos un valor entre menos 2 y 1. Por ejemplo, 0. Nos va a dar, aquí todos hace 0, 0, 0, 0 y nos queda 3 sobre 4. Menos 3 entre menos 4, menos entre menos nos da más. Por lo tanto está por arriba del eje X. Nos vamos al siguiente subintervalo y elegimos un valor entre 1 y 2, por ejemplo, 1.5. F de 1.5, no sé cuánto nos da. Lo sustituimos acá y es f de 1.5, que es positivo, que es el penúltimo subintervalo, pues es igual a 1.5 al cuadrado más 2 por 1.5 menos 3, ¿verdad? Y luego sobre 1.5 al cuadrado menos 4. 1.5 al cuadrado es 2.25. Entonces esto es igual a 2.25
Luego más 2 por 1.5 nos da 3, menos 3, sobre 1.25 al cuadrado, nos da 2.25 menos 4, ¿verdad? Aquí nos queda menos 3 más 3 es 0. Aquí nos queda 2.25. Y abajo nos va a quedar 2.25 menos 4. Que es menos 1.75. Ok. Entonces f de más 1.5 nos queda más entre menos. Nos va a dar menos 2.25 sobre 1.75. Nos dio un signo menos, quiere decir que la gráfica está por abajo del eje X. Y finalmente elegimos un valor entre 2 e infinito, por ejemplo 3. F de 3, pues hacemos las operaciones, nos queda que f de 3 es igual a 3 al cuadrado, menos 2 por 3 menos 3, sobre 13 al cuadrado menos 4. Aquí nos queda 9 más 6, 15, ¿verdad? Menos 3, sobre 3 al cuadrado menos 4 nos queda 5. 15 menos 3 nos da 12 sobre 5, ¿verdad? Lo vamos a dejar así. Nos da positivo, será 12 sobre 5, positivo. Quiere decir que la gráfica está arriba del eje X. Ok. Hasta aquí vamos, no hay preguntas. Solo estamos haciendo operaciones numéricas, ¿no? Usando la regla de correspondencia para f de x y para cada valor de prueba de cada uno de los subintervalos. Entonces ya podemos dibujar, podemos empezar a dibujar nuestra gráfica. La voy a poner hasta acá, espero que se vea. Infinito. Infinito. Ubicamos nuestros puntos críticos en menos 3, menos 2, 1 y 2, ¿verdad? Como es como denominador x cuadrada menos 4, las asíntotas verticales están en menos 2 y en 2. Como son diferentes de 0, las dibujamos en forma punteada, ¿verdad? Ok. Nos fijamos en esta parte de la gráfica cuando vamos de menos infinito a menos 3, ¿verdad? Estamos en el primer subintervalo. Quiere decir que la gráfica está por arriba del eje X. Es decir, está más o menos por acá, ¿sí? Como los valores de X que hacen que el numerador h de X hace 0, son los puntos donde la gráfica probablemente cruce al eje X. Entonces aquí menos 3 es un número, un valor crítico que hace que el numerador h de X se hace 0, ¿verdad? Entonces cuando vamos de menos infinito a menos 3, pasamos de menos 3 a 2, pasa de estar arriba a estar abajo del eje X. Y entonces pasa, de aquí la gráfica cruza el menos 3. Ajá. Ahora, si nos acercamos
a menos 2, que es la asíntota vertical por la izquierda de menos 2, vemos que estamos en el segundo subintervalo. Vamos de menos 3 a menos 2. Como nos dio un signo negativo, quiere decir que la gráfica tiende a menos infinito. Es decir, si nos acercamos a menos 2 por la izquierda, f de x tiende a menos infinito. Ajá. Ahora acerquémonos a menos 2, pero por la derecha de menos 2. Es decir, ya estamos de 1 a menos 2, ¿verdad? Quiere decir que estamos en el tercer subintervalo. Y como nos dio un signo positivo, la gráfica está por arriba del eje, está en esta zona. De tal manera que cuando vamos de 1 a menos 2, f de x tiende a más infinito. Es decir, si x tiende a menos 2 por su derecha, f de x tiende a infinito. Ahora bien, nos fijamos cuando vamos de menos 2 a 1 y de 1 a 2. Cuando estamos en el intervalo que va de 1 a 2, si nos fijamos en la tabla, nos dio un signo negativo. Quiere decir que pasó de estar arriba a estar abajo del eje X. Entonces, hace esto. Y si nos acercamos a 2 por la izquierda de 2, ya estaríamos en el cuarto subintervalo. Como nos dio un signo negativo, la gráfica tiende a menos infinito. Es decir, si x tiende a 2 por la izquierda de 2, f de x tiende a menos infinito. Ok. Finalmente, si nos acercamos a 2 por la derecha de 2, estamos en el último intervalo. El signo que nos dio fue un signo positivo, es decir, cuando vamos de infinito a 2, la gráfica se va a más infinito, ¿verdad? Por ejemplo, se va así. Ok. Entonces, si nos acercamos a 2 por la derecha de 2, f de x tiende a más infinito. Inciso 5. Como vemos de la gráfica, cruza al eje X en X igual a menos 3 y en X igual a 1, ¿verdad? Inciso 6. Aquí debes analizar el comportamiento de la gráfica de la función f de x, si x tiende a infinito o si x tiende a menos infinito. Para esto sea f de x igual a x cuadrada más 2x menos 3 sobre x cuadrada menos 4. Nos fijamos otra vez en el grado máximo del polinomio del denominador. Vemos que su grado máximo es 2, es decir, dividamos entre x al cuadrado tanto al numerador como al denominador. Si aquí tuviéramos en el denominador un grado 3, es decir, x cúbica menos 4, por ejemplo,
O sea, todo lo vamos a dividir entre x cúbica. Y entonces, esto es igual, pues ya hacemos la división. Nos queda que es x cuadrada más 2x menos 3 sobre x cuadrada. Sobre x cuadrada menos 4 sobre x al cuadrado, ¿verdad? Entonces esto es igual a x cuadrada sobre x cuadrada más 12x sobre x al cuadrado menos 3 sobre x al cuadrado. Es decir, separamos en sumandos para poder simplificar. Y entonces f de x, simplificamos x cuadrada entre x cuadrada nos queda 1, más 2x entre x cuadrada nos queda 2 sobre x, y menos 3 sobre x cuadrada nos queda 3 sobre x al cuadrado. Hago x cuadrada entre x cuadrada nos da 1, menos 4 sobre x al cuadrado. Y eso es lo mismo, aquí nos quedan términos que están siendo divididos entre x. Decimos, si x tiende a infinito, o si x tiende a menos infinito, para comprobarlo, si ustedes quieren tomar valores de x tan grandes como quieran, y los sustituyen en esta última expresión, van a ver que todos los términos que están siendo divididos entre x, tiende a 0. Es decir, 2 sobre x tiende a 0, 3 sobre x al cuadrado tiende a 0, y 4 sobre x al cuadrado tiende a 0. Por lo tanto, si x tiende a infinito, o si x tiende a menos infinito, f de x va a ser igual a 1 más 0 menos 0 sobre 1 menos 0. Es decir, f de x es igual a 1 entre 1, que es igual a 1. Ajá. Por lo tanto, en y igual a 1, encontramos una asíntota horizontal. Es decir, la asíntota horizontal, aquí estaría 1, por ejemplo. Y entonces la asíntota horizontal estaría acá. Como es diferente de 0, se dibuja en forma punteada. Por lo tanto, si x tiende a infinito o si x tiende a menos infinito, f de x tiende a 1. Y la gráfica estaría casi. Y así. ¿Dudas, preguntas? Creo que no, profe, gracias. Okay. No, profe, ahora queda más claro. Ninguna, profe. Ok. Bueno, hasta aquí llegaríamos con el capítulo 1. Entre hoy y mañana les subo sus 3 actividades. Y también en los materiales de clase les voy a subir una especie de cuestionario. Es una serie de preguntas que nosotros como profesores nos obligan a que les pongamos a ustedes. Ellos les llaman examen diagnóstico, es decir, qué tanto saben ustedes acerca de los temas
de este curso. Bueno, llamémoslo así, este examen diagnóstico no tiene ningún valor, solo es para saber qué tanto saben de los temas de este curso. Pues por favor, si lo revisan y lo responden y lo entregan lo antes posible, por ejemplo, a más tardar mañana, se los agradecería mucho. Sí, profesor, muchas gracias. Sí, gracias a ustedes. Sí, profe, gracias. Gracias, Pues, si no hay profe. más- Hasta luego. sí, de nada, gracias a ustedes. Gracias, profe. Si no hay más dudas, pues aquí la dejamos. Ya la próxima.